Tengan buenos días, estimados colegas nicaragüenses. Les saludamos desde la Universidad Capitán General Gerardo Barrios de la sede San Miguel. Es para nosotros un gusto estar compartiendo con ustedes estas reflexiones sobre derecho de familia y derecho de niñez y adolescencia. La universidad cuenta ya con más de 35 años de experiencia de desarrollo estudiantil en la zona oriental de nuestro país y le estamos haciendo una apuesta significativa al tema de la consolidación de las relaciones familiares, al tema de fortalecimiento de la familia. Como universidad tenemos la carrera de Derecho de Familia en maestría y además tenemos en el pensum de la carrera de Ciencias Jurídicas un sinnúmero de materias que significativamente le apuestan a la visión humanista, ¿verdad? Y que pasa desde luego por el enfoque adecuado de derechos humanos de los temas familiares. Así que para nosotros es un gusto compartir con ustedes estas reflexiones. Entonces, básicamente vamos a compartir la reflexión que nominamos las principales modificaciones que para el derecho de familia ha tenido la entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia en El Salvador, ¿verdad? Esta es, digamos, la reflexión que queremos hacer con ustedes. Partimos de la idea siguiente, y es que como país, desde el año 90, asumimos el reto, el compromiso internacional de concretar en El Salvador lo que se llama el modelo de la protección integral de la niñez y adolescencia, ¿verdad? Es el modelo que inaugura la Convención sobre los Derechos del Niño a partir del año 89. Nosotros como Estado es a partir del año 90 que decidimos ponerlo en marcha, al menos formalmente, porque como vamos a ver más adelante en la charla, hemos encontrado muchos obstáculos para que como país podamos dar respuesta a las exigencias que nos plantea la Convención sobre los Derechos del Niño. Un tema importante es recordar cuál es la visión de la niñez y adolescencia antes del año 89 y cuál es la visión de la niñez y adolescencia del 89 hasta nuestros días. Y la diferencia está marcada significativamente porque antes del 89 los niños, las niñas, los adolescentes se les concebía como objetos, se les concebía como menores, como incapaces, se les invisibilizaba en el contexto sociocultural, familiar, jurídico. Prácticamente no tenían la condición de ser considerados personas titulares de derechos, sino que siempre estaban a la sombra de los padres, de las madres, de la familia, de los responsables. Y es con la Convención sobre los Derechos del Niño que se produce un cambio significativo en este esquema, puesto que hay un quiebre paradigmático con la aprobación de la Convención y es el hecho de que se pasa de la consideración del niño como objeto a la consideración del niño como sujeto de derechos. Esto ya era decir mucho, porque implicaba visibilizar en el contexto sociocultural, familiar, jurídico, la situación de la niñez y la adolescencia. Entonces, este es un tema, no es un tema pueril, sino que es un tema importante porque a pesar de tener convención en nuestro país desde hace ya 25 años, todavía en la legislación interna encontramos algunos obstáculos en cuanto a la consideración del niño, de la niña, del adolescente como titular de derechos. Así, algunos creen que el 1316, 1317 ya del Código Civil de 1800 todavía se refiere a las personas menores de edad como incapaces, ¿verdad? Todavía se discute, aún con el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil nuestro, la idea de que los adolescentes, los niños y las niñas no tienen capacidad jurídica procesal, siguen siendo incapaces. Tenemos 25 años de haber aprobado la Convención, ¿verdad? Y el
transcurso del tiempo, el procedimiento de implementación de este modelo empezó allá por el año 94 con la aprobación de la normativa familiar. El Código de Familia se aprueba en el año 1994, junto con la Ley Procesal de Familia. Sin embargo, en ese código podemos decir que hubo avances significativos. ¿Cuáles? En el tema mujer, en el tema relaciones de pareja. Evidentemente el cambio es sustancial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se reconoce el valor económico del trabajo doméstico, por ejemplo, se habla de las relaciones patrimoniales y personales entre hombres y mujeres en condiciones de igualdad, ¿verdad? Etcétera. Pero en el tema niñez y adolescencia, en el tema adultos mayores, ¿verdad? Todavía en el tema de personas con discapacidad, el código sigue con rasgos tutelares. ¿Por qué decimos eso? Porque evidentemente hay normas aún en el Código de Familia que siguen sugiriendo la idea de que la niñez y la adolescencia son incapaces y que por lo tanto son los padres, madres o responsables los que tienen que asumir el rol. Entonces, en ese Código de Familia ya se establecía un sistema, digamos, ya estaban las bases, si podríamos decir, de un sistema de protección. Sin embargo, lo que se observaba es que ese sistema que está en el Código de Familia era más bien una suma de entidades, una suma de instituciones, pero no había un mecanismo coordinador, un mecanismo articulador de lo que implicaba garantizar los derechos de la niñez y adolescencia. Entonces, ante esta realidad y ante el compromiso de El Salvador al suscribir la convención de enviar al Comité de los Derechos del Niño periódicamente informes sobre la situación de la niñez, el comité se fue dando cuenta de que efectivamente como país nosotros teníamos como muchas dificultades para implementar el nuevo modelo. Y así, una de las observaciones permanentes del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas fue la idea de que el sistema normativo salvadoreño no se adecuaba a los requerimientos del nuevo modelo de protección integral, ¿verdad? ¿Y por qué el comité decía que no se adecuaba este nuevo modelo o lo que teníamos en el ordenamiento jurídico salvadoreño al nuevo modelo? Porque aún en el Código de Familia todavía teníamos ideas que sustentaban el castigo corporal. El artículo 215 de nuestro Código de Familia habla todavía de la idea de corrección moderada y adecuada. Y el Comité de los Derechos del Niño hasta ha sacado una observación general en la que fustiga la idea de existencia de un modelo de corrección moderada y adecuada, indicando que eso más bien es una invitación al castigo corporal y que debe ser erradicado. Nosotros todavía lo tenemos, y no solo lo tenemos en el Código de Familia, tampoco la Lepina dejó esta idea, porque allá cuando la Lepina habla del castigo corporal, si bien dice que debe ser, que es prohibido, si bien dice que esto es violación de los derechos, también dice que en la colita, ¿verdad?, de la norma, no obstante dice el derecho del padre y la madre de corregir moderada y adecuadamente. O sea, que ni la Lepina escapó a esta fuerza de la idea tutelar de que la mejor disciplina familiar es golpear, educar en la violencia. También nos decía el comité que no estaba adecuado nuestro sistema jurídico porque todavía nosotros regulamos en El Salvador lo que se llama matrimonio adolescente, ¿verdad? Si ustedes leen allá por los artículos 14, 15, 16 en adelante del Código de Familia, todavía se regula lo del matrimonio adolescente, ¿verdad? Y eso claramente viola los términos de la convención, por todo lo que implica, por ejemplo, en el área física, psíquica, biológica de un adolescente, el riesgo perinatal, postnatal, prenatal, las condiciones socioeconómicas, etcétera. Y sin embargo, aquí tenemos regulado el matrimonio adolescente y la condición es tener un hijo en común o estar embarazado. Y esto además se ha convertido en una suerte de impunidad, porque también hemos desnaturalizado la figura del matrimonio. Y la idea es, bueno, yo
puedo agredir sexualmente a una joven, ¿y cuál es el castigo para que no me caiga la ley? Bueno, casarme con ella, ¿verdad? Entonces, esta idea el comité la ha receptado y dice, mire, tener regulado el matrimonio adolescente en un país es violar la convención y nosotros lo tenemos regulado. El otro tema que también demuestra este hecho de que como país no nos hemos adecuado normativamente a la idea del modelo de la protección integral es que la institucionalización de niños, niñas y adolescentes es todavía una realidad apremiante en nuestro país. Todavía es muy grande el número de niños, niñas, adolescentes institucionalizados. Todavía es muy fuerte la tendencia de institucionalizar en este país, ¿verdad? Y desde el comité, desde la convención, se indica que eso nada más es una medida previa, temporal, no definitiva. Sin embargo, en nuestro país tenemos casos de niños que entran de 6 meses a una institución y salen hasta los 18 años. Entonces uno se pregunta, ¿cuál medida cautelar, cuál medida temporal, si prácticamente se le ha condenado a vivir en una institución? Prácticamente se ha cercenado un proyecto de vida. También el comité nos ha observado el tema de la opinión y la participación. Fíjense ustedes que en nuestro código de familia, en la ley procesal de familia, hay una norma que dice que al niño se le va a escuchar si ya tuviere 12 años. Antes de dicha edad, dice la ley procesal de familia, solo se va a tener contacto con él. Analizando esa norma, el comité nos ha dicho, esa norma viola la convención. ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán, la observación general número 12 del comité está referida precisamente al derecho de opinión y participación, porque es como uno de los elementos centrales del nuevo modelo, la participación y la opinión de un niño en todos aquellos aspectos que le afecten. Y sin embargo, nosotros todavía tenemos serias deficiencias en este campo. Y el otro tema donde también hay observaciones es el tema de la adopción internacional. Aquí, no sé cuál es la realidad en Nicaragua, pero aquí en este país se le da mucha preeminencia a la adopción internacional por encima de otras alternativas de acogimiento familiar, ¿verdad? Y es penoso decirlo, pero en las instituciones ahí andan los extranjeros como comprando pollos, escogiendo cuál niño es el que les gusta, ¿verdad? Cuando en realidad a lo que se le debe apostar es a brindarle al niño la oportunidad de tener una familia y en primer lugar una familia en su propio contexto en El Salvador. Y por último, como lo dice el Convenio de La Haya, ¿verdad? Buscar la alternativa de la adopción internacional. Pero aquí parece ser que la regla es la adopción internacional como primera ratio. Entonces, bajo esta lógica, a pesar, como decía al inicio, de que desde el año 94 como país empezamos, digamos, a hacer un esfuerzo serio por adaptarnos al nuevo modelo de la protección integral, no es sino hasta el año 2009 en que de verdad podemos decir ha habido un esfuerzo serio en El Salvador. ¿Y cuál es el tema? Bueno, se aprueba la Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia, conocida como LEPINA. Esta LEPINA es aprobada en el 2009, pero aquí comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que nosotros aquí en El Salvador aprobamos esa Ley de Protección Integral para niños, niñas y adolescentes y le damos una vacatio legis de 1 año. Es decir, disponemos que la ley va a entrar en vigencia 1 año después de ser aprobada. Y ya un día antes de que entre en vigencia plenamente la LEPINA, nuestros diputados y diputadas en el Congreso dijeron más o menos lo siguiente, al darse cuenta que no tenían todos los mecanismos necesarios para entrarle a la ley. Y dijeron, mire, va a entrar en vigencia, promovieron una reforma y dijeron, va a entrar en vigencia todo lo referido a los derechos, pero no va a entrar en vigencia todo lo referido al sistema que precisamente garantiza que esos derechos se cumplan. Con lo cual, le dijimos al 42-43% de la población de El Salvador, que según el último censo, el de 2007, es el número de niños, niñas, o mejor dicho, es el número de personas de 0 a 19 años en este país. Les dijimos, tienen derechos, pero como Estado no tengo posibilidades de garantizárselos.
Eso sucedió en El Salvador en el año 2010, ¿verdad? Y yo siempre bromeo con esto porque siempre digo, solo aquí pasan esas cosas. No sé qué pasa en Nicaragua, pero aquí en El Salvador existe el queso duro blandito, ¿verdad? No sé si allá ustedes manejan esa terminología, o es duro o es blandito, ¿verdad? Solo aquí tenemos una calle que se llama calle Sextadécima. Bueno, es 16ª o le pusieron 16, pero solo aquí en El Salvador la ley entró en vigencia a la mitad, ¿verdad? Y ya en 2011 entra plenamente en vigencia la Lepina, ¿verdad? Plenamente vamos a ver que no es un casi que concepto eufemístico porque hay todavía, 5 años después de entrar en vigencia la Lepina, al sistema le faltan piezas. Pero bueno, la Lepina, diríamos, es el mejor esfuerzo de adecuación del Salvador en cuanto al sistema normativo a los requerimientos de la Convención. Se establece la idea de un nuevo sistema de protección integral, se crea nueva institucionalidad, se crean a nivel local las juntas de protección, los comités locales de protección y a nivel macro se crea un ente rector que se llama CONNA, ¿verdad? Se crean además juzgados especializados en niñez y adolescencia y se construye toda una institucionalidad alrededor del tema de los derechos de niños, niñas y adolescentes. También se establecen procesos administrativos y procesos judiciales y fundamentalmente hay un elemento central en esta ley y es la apuesta a la desjudicialización de la problemática de la niñez y adolescencia. ¿Por qué este tema es central? Porque una característica del anterior modelo era judicializar los problemas vinculados a la niñez y adolescencia. Es decir, en sede judicial estábamos resolviendo asuntos que los jueces no teníamos ni la competencia ni la capacidad para decidir. Porque los problemas sociales no se resuelven con sentencias, los problemas sociales se resuelven con presupuesto, con recursos, con programas, con políticas, con estrategias, ¿verdad? Y en ese sentido, la Lepina nuestra le apuesta a lo que se llama desjudicializar los problemas vinculados a la infancia. ¿Y esto qué quiere decir? Que el órgano judicial va a tener un papel muy restringido, muy limitado y que la mayor parte de problemas vinculados a la niñez se van a resolver donde siempre se han tenido que resolver y esto es en el ámbito del Ejecutivo, en el ámbito administrativo, ¿verdad? Entonces podemos decir formalmente que esto es como la principal apuesta de la Lepina en El Salvador. Ahora, toda esta nomenclatura, toda esta realidad, esta nueva institucionalidad, este nuevo enfoque, ¿verdad? Esta nueva normatividad en relación a la niñez y adolescencia, ¿qué ha tenido que ver con el derecho de familia tradicional? Bueno, en primer lugar, hay que decir que ha habido como un redimensionamiento de las instituciones vinculadas a la niñez y adolescencia. ¿Por qué? Porque lo que dije antes, el Código de Familia, si bien fue novedoso en relación a la mujer, en relación a las relaciones de pareja, en relación a la niñez y adolescencia, el Código de Familia siguió siendo y sigue siendo tutelar. Entonces, con la entrada en vigencia de la Lepina y desde antes con la Convención, hay un redimensionamiento de las instituciones vinculadas al derecho de familia. ¿Por qué? Procesos que tienen que ver con custodia o guarda, procesos que tienen que ver con régimen de comunicación y trato, adopción, tutela, utilidad y necesidad, diligencias de estado familiar, de rectificación, etcétera. Ahora las tenemos que ver con un ojo distinto, con un enfoque distinto. ¿Cuál es? El enfoque que nos proporciona la Convención y la Lepina, porque en esos procesos, en esas acciones judiciales, el principal sujeto es el niño, la niña y el adolescente. Y eso cambia la perspectiva de análisis y de solución de esa problemática. También, otra cosa importante es que ahora el régimen jurídico aplicable a un niño, a una niña, a una persona adolescente, es lo que está en la Lepina. Es decir, un juez penal, un juez civil,
un juez que conoce en materia mercantil, etcétera, etcétera, debe tomar en cuenta si en los procesos que él conoce hay un niño, una niña, un adolescente, debe tomar en cuenta el régimen jurídico aplicable, que es la LEPINA, ¿verdad? Ya veremos más adelante que esto no es pacífico, o sea, esto ha generado mucho problema interpretativo. También ha habido modificaciones importantes en lo sustantivo y en lo que es lo procesal. Pero es importante destacar que el mismo artículo o la misma LEPINA en su artículo 214 nos dice que la LEPINA es parte del derecho de familia. O sea, colegas nicaragüenses y colegas nicaragüenses, es la idea que el derecho de familia tiene una parte adicional, para ponerlo en palabras así sencillas, es la LEPINA. O sea que ahora, además de los artículos que tenemos en el Código de Familia, por la vigencia de este 214, la LEPINA, decimos, este es como el otro capítulo de nuestro derecho de familia, la Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia, ¿verdad? Entonces, esto evidentemente tiene que cambiar el enfoque, la perspectiva que tradicionalmente hemos tenido en el tema de custodia, en el tema de comunicación y trato, en el tema de adopción, en el tema de diligencias de utilidad y necesidad. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que tomar en cuenta que el principal titular del derecho discutido es el niño, la niña y el adolescente. Y esa es una circunstancia que nos cambia el panorama. Bueno, este nuevo régimen jurídico, ¿verdad? Este nuevo régimen jurídico que instaura la LEPINA tiene principios rectores, ¿verdad? Dentro de los que destaca el principio del rol primario y fundamental de la familia, el principio de interés superior, el principio de prioridad absoluta, el principio de ejercicio progresivo de las facultades, ¿verdad? Que nos dan una idea distinta de cómo debemos resolver la situación de un niño, de una niña, de un adolescente, ¿verdad? Será interesante conocer la experiencia nicaragüense, pero acá, por ejemplo, tenemos juzgados de paz que están en cada uno de los 262 municipios de El Salvador. Estos tienen competencia para conocer en audiencias conciliatorias en algunos temas de familia, como por ejemplo custodia, como por ejemplo régimen de comunicación y trato. Lo interesante es analizar que en esas diligencias de conciliación nunca normalmente ha participado como principal sujeto el niño, la niña o el adolescente respecto del cual se va a decidir. Ahora con la LEPINA evidentemente cambia la perspectiva, porque ahora tenemos que citar, tenemos que hacer comparecer, tenemos que brindar la posibilidad de participar al niño, a la niña, al adolescente en este tipo de diligencias, ¿verdad? Y eso ya nos cambia el panorama. ¿Por qué? Porque implicará que tenemos que valorar la opinión, la participación de este niño, de esta niña, de este adolescente. Además, este nuevo régimen jurídico establece un catálogo de derechos, ¿verdad? La LEPINA organiza en 4 rubros importantes los derechos de la niñez y adolescencia: derechos de vida, supervivencia, desarrollo, derechos de protección, de participación y derechos al desarrollo. Además, instaura lo que se llama un nuevo sistema de protección, un conglomerado de instituciones dirigidas por o coordinadas por una institución nueva que se llama CONNA, ¿verdad? Y una serie de procesos administrativos y judiciales que nos permiten dar respuesta a aquellas situaciones de vulneración que han sido denunciadas. ¿Qué aspectos, digamos, podemos nosotros encontrar como modificaciones a lo que es algunas instituciones del derecho de familia clásico? Bueno, evidentemente, analizando la convención, analizando la LEPINA, vamos a decir que instituciones como la autoridad parental, como los alimentos, como la adopción, como la idea esta de las salidas del país, se han visto fuertemente influenciadas por el nuevo modelo. En ese sentido, por ejemplo, refiriéndonos a lo que es la autoridad parental, nominada modernamente como responsabilidad parental, eso podemos decir que se ha cambiado significativamente su contenido. ¿Por qué? Antes de la LEPINA,
Normalmente cuando hacíamos referencia al artículo 206 del Código de Familia, que nos habla de la autoridad parental, lo amarrábamos a la idea de las normas civiles sobre incapacidad y representación, ¿verdad? Era como la lógica. Ahora, con la LEPINA y con la Convención, ya nos centramos de manera específica el tema de la responsabilidad parental en materia de representación, sino que lo ubicamos, como dice el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en tema de dirección y orientación apropiada, ¿verdad? Esto es significativamente importante, porque entonces el papá, la mamá, no pueden hacer cualquier cosa sobre sus hijos. Van a hacer todo aquello que la ley les permite, y la función no es asumir o sustituir la voluntad de ese niño, de esa niña, sino orientar y dirigir. El esquema civil clásico, el esquema tradicional clásico es sustituir la voluntad de la persona que no tiene 18 años. Como es incapaz, ¿quién asume? Pues asume el adulto. En el nuevo modelo, la idea no es sustituir, la idea es apoyar, la idea es dirigir, acompañar, ¿verdad? En el sentido de que esta persona logre ejercer de forma adecuada sus derechos. Entonces, estos elementos de la dirección y orientación son fundamentales para entender, digamos, la lógica de la función parental. Y esto además, esta idea del artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño nos lleva a decir lo siguiente: el artículo 215 del Código de Familia, que habla de corrección moderada y adecuada, debe considerarse derogado. ¿Por qué? Porque simplemente entra en contradicción con el texto de la Convención, entra en contradicción con el contenido sustancial de la autoridad parental desde la Convención y desde la LEPINA, ¿verdad? Porque dirigir y orientar en forma adecuada no significa bajo ninguna perspectiva golpear, educar en la violencia. Entonces, una consecuencia que podríamos sacar es que hablar de corrección moderada y adecuada ya no es un vocabulario legal desde que nosotros asumimos la Convención sobre los Derechos del Niño. También podemos decir una palabra sobre el tema de la institución de los alimentos. ¿Y cuál es la idea? Será interesante conocer qué pasa en Nicaragua, pero acá la figura de los alimentos se ha reducido a discutir cuotas alimenticias. Cuando uno va a un proceso de alimentos, básicamente va a discutir cuotas alimenticias. ¿Cuánto te doy? 10, 20, 30 dólares. Cuando el concepto, desde el Código de Familia y ahora con la LEPINA, es un concepto muy, muy distinto y mucho más amplio. O sea, ir a discutir un proceso de alimentos no es ir a discutir cuotas, es ir a discutir todo lo que tiene que ver con el desarrollo, el vestuario, la vivienda, la salud, la educación y el sustento de un niño, de una niña, de un adolescente. Y eso es mucho más que una cuota, ¿verdad? Entonces, con la LEPINA, si ustedes leen nuestro artículo 20 de la LEPINA, se darán cuenta que ya no se habla de alimentos, se habla del derecho a un nivel de vida digno y adecuado, que incluye los alimentos o el sustento, pero que no se agote en eso. Con esto es importante, ¿por qué? Porque cómo esto debería implicar o debería incidir en la práctica institucional nuestra. Bueno, que cuando en la Procuraduría General de la República, que cuando en el Juzgado de Paz, que cuando en el Juzgado de Familia discutamos alimentos, vamos a tener más claro que no estamos discutiendo cuotas y que por lo tanto el apuro no va a ser póngase de acuerdo de cuánto va a dar usted y cuánto usted va a recibir, sino cómo vamos a garantizar el derecho a un nivel de vida digno y adecuado. Por lo tanto, las sentencias nuestras tienen que cambiar, ¿verdad? Las sentencias nuestras tienen que ir acordes a este nuevo modelo. Ahora, desde luego, esto es un reto, porque incluso la vez pasada vino una famosa doctrinaria argentina, doctora Nora Lloveras, de la Universidad de Córdoba,
y ante este planteamiento ella dijo que le parecía interesante y que la dificultad que ella miraba es que es tan clásico, tan enraizado en la cultura nuestra, el tema de los alimentos, que cambiarle nombre se vuelve una situación problemática, pero que evidentemente estaba de acuerdo en que el contenido no puede seguir siendo una cuota alimenticia, ¿verdad? Y esto es un tema que tenemos que considerar seriamente. También el tema de la adopción. En el tema de la adopción, aunque la ley y los convenios de la Haya planteen que la adopción es la última ratio, ¿verdad? El tema aquí es que la adopción parece ser la primera opción. Y entonces la Alepina se replantea el tema del trámite de la adopción. Y nosotros aquí, fíjense ustedes, teníamos o hemos tenido en nuestra legislación la idea de que antes en el ambiente administrativo se dé lo que se llama la declaratoria de adoptabilidad de un niño. Y una vez se tiene esa declaratoria de adoptabilidad, se lleva a sede judicial para que se autorice la adopción. Pues con la Alepina hemos puesto en cuestión el tema de la intervención del organismo administrativo en cuanto a la declaratoria de adoptabilidad. Y hemos dicho, no en todos los casos procede que el ISNA nuestro y la PGR nuestra sigan dando declaratorias de adoptabilidad porque ya no tienen la competencia para hacerlo. Esto, desde luego, ha generado un sinnúmero de problemas. Desde jueces que han dicho, mire, nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho, desde entes administrativos que dicen, vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho, ¿verdad? Hasta la idea de gente que dice, no, mire, efectivamente el nuevo modelo nos exige un cambio en este sentido. No se ha logrado totalmente, pero, digamos, es lo que plantea la Alepina. Y luego, otro tema importante que tiene que ver con esto son las salidas del país, porque tenemos un problema procesal en el artículo 44 de la Alepina. ¿Cuál es el problema procesal que nos plantea este artículo? La pregunta, ¿quién es el competente para conocer de salidas del país definitivas? ¿Es el juez de familia o es ahora el juez de niñez y adolescencia? ¿Y qué elementos adicionales ponen en evidencia el problema? Que en sede de niñez y adolescencia, la salida del país se da en un proceso que no debe durar más de 5 días. O sea, un procedimiento sumamente sencillo, ágil, expedito. Y en cambio, en un proceso de familia, estaríamos discutiendo esta situación en un proceso que puede dilatar de 6 a 8 meses. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que muchos abogados acuden bajo la vía del proceso abreviado nuestro a pedir salidas definitivas del país que en realidad son custodias disfrazadas. ¿Por qué? Porque salir o irse del país definitivamente, ¿qué implica? Cambiar de domicilio. Y cambiar de domicilio no es una competencia del juez de niñez, sino que esa es una competencia del juez de familia. Entonces, bajo esa lógica, lo que decimos, aquí hay un problema procesal. La ley no nos ayuda a resolverlo. Entonces, ¿qué se ha hecho? Lo que se ha hecho es que vía jurisprudencial se han puesto las bases para definir en qué casos un juez de niñez va a otorgar una salida definitiva del país y en qué casos no lo puede hacer. Y se ha dicho, por ejemplo, que cuando haya un proceso previo o una sentencia previa en materia de custodia, de régimen de comunicación y trato, en materia de familia, no es el juez de niñez el competente para conocer de la salida del país definitiva, sino que tiene que ser el juez de familia. Cuando el juez de niñez puede conocer una salida definitiva del país, se ha dicho en la jurisprudencia, es cuando ni hay proceso previo, ni hay sentencia previa en familia, y uno de los dos, padre o madre no conviviente, es o de domicilio ignorado o ausente del territorio, ¿verdad? Esa interpretación se ha hecho para no invadir los ámbitos de competencia que la ley señala a los jueces y a las juezas de familia, pero desde luego lo mejor sería que mediante reforma legal esto se tuviera por mejorado. Otras de las situaciones que tienen que ver con la problemática procesal de la Alepina en relación a otros órdenes normativos es
lo referido a la capacidad jurídica procesal. A ver, fíjense ustedes que yo antes les decía que todavía en nuestro Código Civil y aún en el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil se habla de los niños, de las niñas y de las personas adolescentes como incapaces. ¿Y esto qué quiere decir? Personas que no están habilitadas para intervenir en un proceso por sí mismos, ¿verdad? Bueno, el artículo 218 de nuestra Alepina introduce una variable importante en términos de implementar el nuevo modelo, y es establecer capacidad jurídica procesal para los adolescentes a partir de los 14 años. ¿Qué quiere decir esto? Que un adolescente de 14 años puede nombrar abogado, puede otorgar poder, puede presentar demandas por sí solo sin necesidad de ser representado por otra persona. Esta idea es revolucionaria, es novedosa. En la práctica es difícil aceptarla, no por los que creemos en el nuevo modelo de la protección integral, sino por los que todavía están en la lógica clásica o tradicional del derecho civil, del derecho de familia clásico, ¿verdad? Y como la ley ayuda un poquito porque dice que esa capacidad jurídica procesal solo va a ser para los procesos de la Alepina, entonces dicen ellos, eso solo se puede allá en niñez, pero todo lo que tiene que ver con asuntos o derechos de niños, niñas, adolescentes en ámbito civil, en ámbito penal, etcétera, ahí no podemos hablar de capacidad jurídica procesal. Sin embargo, los que somos partidarios del nuevo modelo decimos, aquí hay una modificación importante, porque seguir en la lógica de sostener que los adolescentes son incapaces y que no pueden participar válidamente de un proceso por sí mismos, es seguir navegando en las aguas del modelo tutelar. También otro cambio importante procesalmente hablando es la legitimación. ¿Qué hemos entendido por legitimación clásicamente? La posición del sujeto respecto del objeto litigioso que le hace obtener una sentencia eficaz. Pues bien, antes, cuando hablamos de legitimación, por ejemplo, en El Salvador no se le reconocía legitimación para intervenir en casos de niños, niñas o adolescentes a los abuelos y a las abuelas, ¿verdad? O a las personas responsables. Ahora con la Alepina la cosa cambia. ¿Por qué? Porque la Alepina amplía significativamente la legitimación para procurar en pro de los derechos de la niñez y adolescencia, ¿verdad? Y entonces ahora es posible, yo no necesito ser papá o mamá para requerir la protección de un niño, puedo ser el responsable. Imagínense aquella famosa frase que aquí en El Salvador tenemos, el hijo de crianza. Me lo regalaron, ha estado toda su vida conmigo, yo he procurado sus alimentos, su vestuario, sus estudios. Bueno, de acuerdo con la Alepina, mi nombre respecto de ese niño es responsable. Y ese responsable tiene legitimación. ¿Qué quiere decir eso? Que interviene o puede intervenir para procurar los derechos de este niño. Es tan importante este tema que ahora la Alepina también introduce la idea de que si no se escucha a un niño, a una niña, a un adolescente, si no se le da participación en un proceso, esa actuación es inválida, o sea, es nula completamente. Ahora la pregunta es, ¿eso solo es para los procesos de Alepina o también aplica para los procesos de familia, también aplica para los procesos civiles? Desde el modelo de la protección integral decimos, esa es la norma base para aplicar en cualquier tipo de proceso. ¿Por qué? Porque es importante la opinión y la participación de ese niño, de esa niña. También, y para finalizar, es importante hablar de la competencia en razón del territorio. ¿Cuál ha sido la regla tradicional en este tema? La regla ha sido que seguimos el domicilio de la persona demandada, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el cambio sustancial que plantea la Alepina? Que el primer domicilio ante un caso, ante un escenario de vulneración, ante un caso donde el titular del derecho sea un niño ni adolescente, es el domicilio del niño, de la niña y del adolescente. Fíjense bien, el cambio es sustancial porque en el anterior esquema volvíamos la mirada al demandado,
en el nuevo esquema volvemos la mirada a la víctima. Y ya no estamos pensando si el demandado vive en Sonsonate, pues hay que ir hasta Sonsonate. No, ¿dónde está el asiento del niño? ¿Dónde vive el niño? ¿Dónde vive la niña? Ese es el criterio del domicilio. También dice la Alepina que si podemos atender además al criterio de dónde se produjo la vulneración del derecho. Es otro criterio. Entonces, con lo cual ustedes ven, mire, es un cambio significativo. El tema se vuelve a plantear. Y en un proceso de custodia, en un proceso de régimen de comunicación y trato, en un proceso en los que queremos modificar una sentencia en esos puntos, en derecho de familia, ya los jueces de familia, ¿cuál es el criterio de competencia en razón del territorio que están aplicando? Seguramente vamos a encontrar que todavía mucha gente está en la idea de seguir el domicilio del demandado, pero eso ya sería ilegal. ¿Por qué? Porque estaríamos contraviniendo una regla especial del régimen jurídico aplicable a niñez y adolescencia. Bueno, estimados colegas nicaragüenses, con estas ideas queremos resaltar en primer lugar que los cambios que se han posibilitado nos han obligado a rediseñar nuestras instituciones con enfoque de derechos, y a casi ya un poco más de 4 años de Alepinas, casi 5, ¿verdad? Nos damos cuenta que las prácticas institucionales, sociofamiliares, políticas, no van en el rumbo que nos está indicando la Convención y la Alepina. O sea que tenemos muchos problemas como Estado, como familia, como sociedad, para adoptar el nuevo modelo. No obstante, es ley de la República desde hace 25 años, ¿verdad? Y que por eso lo que necesitamos es un cambio de mentalidad, ¿verdad? Que con el auxilio de la interdisciplina y el enfoque de derechos humanos que se concreta en la jurisprudencia de los órganos de protección, por ejemplo, el sistema interamericano, podamos llegar a feliz término en este esquema, ¿verdad? Es la idea que por hoy tenemos. Estimada Belda, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, también nosotros, igual que El Salvador, firmamos la convención en 1990 y a pesar de eso, igual no la aplicamos, no teníamos, creo yo, mucha conciencia de lo que habíamos hecho. Al extremo de que en 1995, en unas reformas constitucionales, se incorpora la Convención al artículo 71 de la Constitución como para darle más fuerza en su aplicación. Pero tampoco eso fue suficiente. También sí que sirvió para que a partir de ahí, ¿me estás escuchando? Sí, dime. En 1995 se hicieron trabajos para ir redactando lo que al final en 1998 fue el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es el equivalente de la Alepina. Y a partir de 1998, con la entrada en vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia, se creó la jurisdicción especializada en niñez y adolescencia. Sí. Y solo hasta este año que entra en vigencia el Código de Familia, es que creo yo que completamos al menos la normativa para ir haciendo finalmente los cambios del sistema tutelar al sistema de protección integral. De manera que vamos caminando en esa línea y hemos avanzado bastante. Ya se creó la jurisdicción especializada de familia, que estamos desde 2009, pero aplicando el Código de Familia hasta este año. Y igual que ustedes, hemos tenido dificultades en conceptos y en actitudes, pero yo creo que todos, igual que ustedes también, ya estamos encaminados a ir cambiando el paradigma definitivamente, ¿verdad? Porque hemos venido poco a poco, pero hacerlo definitivamente es el reto, igual que ustedes, es el reto de Nicaragua actualmente. Voy a dar la palabra a ver si tenemos preguntas de los compañeros que están aquí en la sala. A ver. Sí, un momentito, vamos a pasarle. Buenos días. Sí, buenos días. Colega.
Mi pregunta radicaba en cuando usted decía de que no solamente debemos estar enfocados en alimentos, propiamente dicho, ¿verdad? O sea, alimentos en cuotas, sino también alimentos generalizados, o sea, un estilo de vida diferente para mí, un estilo de vida de calidad. Un estilo de vida de calidad. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando el juez, por medio de sentencia, dice que al niño le queda la casa en uso y el papá la está pagando en el banco y el papá la deja de pagar y el banco la suba? O sea, estamos hablando de un juicio mercantil y estamos hablando de una sentencia de familia donde ya se le otorgó un derecho al menor. Sí. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, nosotros hacemos una distinción, colega, y es que para que el inmueble que sirve para la habitación de la familia pueda ser protegido de forma total, no tiene que estar en proindivisión ni tiene que estar grabado, ¿verdad? Porque evidentemente estar grabado, ¿verdad?, o estar en proindivisión implica atender otras reglas de derecho preestablecidas. Entonces, ¿se puede dar el uso de la vivienda? Por supuesto que se puede dar el uso de la vivienda, pero el juez tendría que establecer algún mecanismo de precaución advirtiendo que existe la posibilidad que, como no es de él, sino que es del banco, pues él está pagando, aunque tenga el uso, el juez debería establecer un mecanismo que pueda de alguna manera sustituir ese elemento, ¿verdad? Como por ejemplo poner más alto el porcentaje o poner la condición de que en caso de darse esa circunstancia tendrá que suplirse de alguna manera, por ejemplo, con el alquiler, con el pago del canon de arrendamiento de una vivienda. Pero si no está grabado y no está en prohibición, por supuesto que se puede proteger. Aquí tenemos la figura que se llama protección de la vivienda familiar y básicamente se saca del tráfico jurídico y no se puede realizar ningún acto mercantil con esa vivienda. Pero en la condición que usted la plantea, pues evidentemente, sabiendo el juez que está esa posibilidad, debería establecerse en la sentencia algún otro mecanismo que en defecto de pueda garantizar el derecho a una vivienda. Bueno, estableció porque dijo que continúe pagando al banco para que el menor haga, o sea, tenga el beneficio del uso del bien, y él dejó de pagar a propósito. Sí. O sea, hay un cumplimiento de deberes. Sí, lo complicado que yo veo es decir, obligar a pagar, a seguir pagando, porque si dejó de pagar es o porque no puede ya, no tiene las condiciones, pueden haber como distintas posibilidades, ¿verdad? Y no me parece que el juez pueda obligar a seguir pagando el canon de del préstamo en este caso, ¿verdad? Pero sí creo que el juez puede establecer en la misma sentencia algún otro mecanismo que en defecto de esa posibilidad siempre garantice el derecho de vivienda. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, Alex, me dicen que ha sido muy clara la exposición y que no tenemos más preguntas por ahora. Por ahora digo yo porque esperamos volver a contar con tu apoyo y participación en la siguiente oportunidad. Pero a ver, aquí tenemos otra. Ok. Y llamó la atención del comentario que se hizo sobre la adopción. ¿Perdón? La adopción en El Salvador. ¿Cómo no? Que le da prioridad a los extranjeros. Pero también mi inquietud sería, ¿no lo incluyó ese tema, la ley de protección integral? ¿Quedó en el vacío, o quedó oscuro, o se le dejó en la vía administrativa? ¿No hubo otro mecanismo para poner más trabas, digamos? Sí, cómo no. A ver, fíjese usted que esto de los derechos de la niñez y adolescencia es un tema espinoso, políticamente hablando, ¿verdad? El tema de la adopción se discutió, evidentemente, pero no pasó el crisol legislativo. Es decir, a ver, hablar de adopción es hablar de tener poder político de decisión, ¿verdad? Eso se dejó en la forma en que estaba en el Código de Familia. Y entonces,
prácticamente a los jueces de niñez y adolescencia las competencias que les han dado son muy, muy limitadas. Y en mis palabras, yo digo son jueces de transición, porque son jueces como de garantía, no tienen la capacidad de resolver la situación jurídica de manera definitiva. En el tema de adopción no pasó. Es decir, una de las propuestas era que todo lo que tenga que ver con niñez se conozca en sede de niñez. Fíjese usted que estamos discutiendo en El Salvador una nueva ley de adopción. ¿Por qué? Porque consideran los políticos que es muy burocrático el trámite para adoptar en El Salvador. Y entonces, como es muy burocrático, pues hay que quitarle amarras, ¿verdad? Porque es bien conocido que el tema adopción está muy amarrado al tema del comercio, de la trata de niños, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos una tradición importante en arrancar de sus entornos y favorecer las adopciones irregulares o las adopciones ilegales. Entonces, una de las propuestas que desde la sede de niñez y adolescencia hemos hecho en esta ley, que no nos han invitado todavía a participar, pero le hemos hecho llegar por algún medio, es, a ver, eso en la ley que ustedes están planteando está bien, denle intervención al juez de niñez, ¿verdad? Pero hagámoslo en los parámetros que plantea la Convención sobre los Derechos del Niño y la LEPINA. Con eso es decir mucho, porque con eso, ¿verdad?, estamos poniéndole un obstáculo muy importante al comercio de niños, ¿verdad? Porque aquí la gente lo que quiere es, ay, mire qué cuesta adoptar un niño. Si rapidito debería ser eso. No, porque en primer lugar no es una maleta, es un titular de derechos. Y si no logramos una forma de acogimiento familiar, buscamos la adopción nacional. Y si de plano no hay nadie en este país que quiera responsabilizarse de ese niño, buscamos la adopción internacional como última ratio. Pero esa es la realidad, o sea, políticamente no se introdujo en la Ley de Protección Integral, ¿verdad? Se sigue manteniendo en sede de jueces de familia, pero hay una nueva iniciativa que más bien a mi juicio lo que busca es quitarle amarras, ¿verdad? No tanto una ley que vaya en la sintonía del nuevo modelo de la protección integral. Este es un tema espinoso, es un tema que traerá mucha cola, ¿verdad? Así decimos, mucho debate, pero lo ideal es que aunque sea una ley independiente, aunque sea en el mismo Código de Familia o aunque sea en la misma ley de protección integral, lo que tenemos que garantizar es el derecho del niño, de la niña, del adolescente a tener una familia. El tema se plantea, estimada colega, en lo siguiente, a ver, ¿quién puede adoptar en forma conjunta? Muchos colegas consideran que puede adoptar en forma conjunta solo la pareja que está casada o que está unida en matrimonio, ¿verdad? Porque ese ha sido el esquema clásico. Ahora, desde mi perspectiva, en una interpretación evolutiva, dinámica, con enfoque de derechos humanos, yo diría, puede adoptar cualquier pareja. Hacerlo de forma distinta sería instaurar la discriminación, ¿verdad? Sin embargo, no es un tema pacífico, no es un tema pacífico, porque lo que yo le digo a usted lo sacaríamos vía interpretativa de los instrumentos internacionales de derechos humanos, de la Constitución, para decir que una pareja de homosexuales o de lesbianas, por ejemplo, podría adoptar perfectamente. Pero además de la adopción conjunta, nosotros tenemos la adopción individual, ¿verdad? Es decir, una persona individualmente considerada, sin estar casada o acompañada o tener una relación de pareja, también puede adoptar. Y específicamente le digo, aquí en El Salvador lo que se discute es si una persona con orientación sexual distinta a la heterosexual puede adoptar. Desde la ley no hay ningún elemento que nos diga que no puede hacerlo, pero desde los prejuicios que tenemos, que una persona con tendencia homosexual o lesbiana no tendrá mucho éxito en un proceso de adopción. Porque la pregunta será, ¿y qué le van a enseñar? ¿Y qué va a aprender un niño con él? ¿Verdad? Cuando lo cierto es que estudios sobre vulneraciones a niños, niñas, adolescentes en parejas homosexuales o lesbianas no hay, porque no ha sido la realidad. Y lo que sí tenemos claro es vulneración de derechos en parejas heterosexuales, ¿verdad? Entonces el tema más es de enfoque de derechos humanos, el tema más es de enfoque constitucional. Pero sí tenemos las dos modalidades, adopción conjunta y adopción individual.
Respecto a la segunda pregunta sobre cómo se articula este componente administrativo con el judicial, déjeme decirle que la apuesta de la Alepina es ponerse a tono con la convención. Y entonces es quitarle a los jueces, estimada colega, quitarle a los jueces la potestad de seguir resolviendo problemáticas sociales en materia de niñez y adolescencia. Los jueces no estamos para resolver problemas sociales. Los jueces estamos para resolver problemas de trascendencia jurídica, conflictos, vulneraciones, pero que yo necesito casa, que tengo necesidad de vestuario, que necesito un sistema, eso no es un problema de los jueces, es un problema del Estado en su vertiente administrativa, porque es un problema de presupuesto, de asignación de recursos, de programas, de estrategias. Entonces, digamos, lo valioso en la idea de nuestra Alepina es, en el ámbito administrativo hay o debe existir la posibilidad de resolver cualquier problema de un niño. ¿Y qué es lo que va a llegar a un juez? Solo los casos donde la vulneración ha sido producida, por ejemplo, por el ente administrativo, llega a sede judicial. Cuando el ente administrativo se ha negado a conocer, llega a sede judicial. Cuando el ente administrativo considera que no hay vulneración, llega a sede judicial, ¿verdad? Entonces, digamos, la apuesta es, lo que decía al inicio, desjudicializar. El juez no tiene por qué estar metido donde no debe, porque además es inconstitucional esa idea de que el juez tenga que resolver todo, va contrario a la convención, ¿verdad? El juez debe resolver asuntos de naturaleza o trascendencia jurídica, conflictos. Nuestra Constitución dice administrar justicia, aplicar el derecho, ¿verdad? Es la función del juez, no resolver problemas sociales. Desde luego que el juez es un actor social, desde luego que su función se inscribe en el marco o un contexto social, pero es muy diferente a que con una sentencia usted pretenda arreglar el mundo, ¿verdad? A que se resuelvan esos asuntos donde verdaderamente se tienen que resolver. Entonces, nosotros sí hacemos una distinción. Y lo judicial, si usted baja la Alepina de internet, se dará cuenta que lo judicial 226 y 230 de la Alepina es muy, muy limitado, como debe ser, Y dejémosle toda la solución, que es muy compleja, que necesita de recursos, al ámbito de la administración. Esa es la apuesta de la Alepina. Una pregunta con el tema de la conciliación. Conciliación. Sí. Diga. ¿Qué importancia le dan a la conciliación dentro de un proceso judicial de familia y si también la contemplan en la vía administrativa? Bien. A ver, en materia de familia, en la estructura del proceso contencioso, colega, tenemos una etapa que se llama precisamente conciliación. Es decir, dependiendo la naturaleza del asunto controvertido, puede ser objeto de conciliación. Y si se concilia, si se llega a un acuerdo, el proceso ahí termina, ¿verdad? Y esto sí tiene mucha vigencia, desde el año 94. El tema es con los derechos indisponibles, ¿verdad? Ahí sí, evidentemente, la regla ha sido, mire, en la indisponibilidad del derecho, pues no se puede conciliar, ¿verdad? No podemos conciliar, por ejemplo, el derecho de alimentos. Sí podemos conciliar cómo va a ser la contribución, en qué monto, bajo qué rubro, ¿verdad? Pero sobre el derecho no podemos decir, mire una mamá, mira, para que ya no me fregues, yo ya no te presto el niño, vos no me ayudes y asunto arreglado. Eso no se puede, ¿verdad? Eso es indisponible. Pero ahora, colega, la cosa se torna un poco más difícil. ¿Por qué? Porque si usted admite que el niño, la niña, el adolescente es titular de derechos, entonces todo lo que tenga que ver con él, ¿con quién se va a plantear la conciliación? ¿Con el papá, la mamá o con él? Entonces nosotros decimos depende. ¿De qué depende? De una cosa que en nuestra ley se llama ejercicio progresivo de las facultades, es decir, de las condiciones de madurez, de capacidad de formarse un juicio que este adolescente tenga, de poder opinar en lo que le afecta. ¿Ah? ¿Se entiende? Entonces sí tiene mucha, digamos, la conciliación, por supuesto que tiene vigencia, limitada por la indisponibilidad de los derechos. Pero que ahora con la Alepina y la convención, la problemática aquí entre nos para los jueces es, bueno, y entonces ¿cómo hago ahora conciliaciones si estoy reconociendo que el titular del derecho es el niño, la niña y el adolescente?
¿Qué hago para que intervenga? ¿Qué hago para que opine? ¿Qué hago para que eso al final pueda determinar si se puede conciliar o no se puede conciliar? Esa es la idea. Por supuesto, compañera, que resulta más fácil hacer comparecer a los adultos, porque si yo escucho al cipote, pues me meto en un gran problema. Tengo que valorar su opinión. Sí. Participación hasta los 14 años. Hola, hola. Se le permite la participación al niño hasta los 14 años. Ok, vamos a ver. Hola, no le escucho. ¿Cómo queda eso en relación a las observaciones generales de la Convención, que dice que se tiene que escuchar al niño, Siempre. determinar su edad biológica y si no su grado de madurez para... Bien, a ver, hay que, estimada colega, cuando yo hablé de 14 años es para capacidad jurídica procesal. Esto es, yo puedo, adolescente, 14 años, presentar demandas, yo puedo nombrar apoderado, yo puedo otorgar poder, yo puedo presentarme sin necesidad que llegue mi papá y mi mamá. ¿Sí? Participación y opinión siempre, siempre. ¿Por qué? Porque nuestra ley procesal de familia antes decía que hasta los 12 años y que antes se va a tener contacto con él, como que fuera plantita, ¿verdad? Que usted la va a regar y solo ve si respira. No, ahora es... Usted lo tiene que escuchar siempre, porque para expresarse usted no necesita solo lenguaje verbalizado, el lenguaje corporal también cuenta, ¿verdad? Entonces, opinión y participación es siempre. Ahora bien, también dice la Convención y nos ha dicho el comité, mire, tan malo es no propiciar la participación y la opinión del niño como obligarlo a participar, ¿verdad? Por eso es que el comité... Allá cuando uno ve la observación general número 12 del comité, mire, hay que seguir todo un protocolo, todo un procedimiento para la participación. Hay que preguntarle si quiere participar. Hay que documentar si dice que sí, si dice que no. Y si dice que sí, hay que preparar el escenario. Señores, las partes, señores abogados, ¿verdad? El niño no es piñata, así que no me lo van a dar. Él va a emitir su opinión, ¿verdad? Entonces, coincidimos en que opinión y participación debe favorecerse siempre, ¿verdad? Siguiendo los procedimientos que nos plantea el comité. Capacidad jurídica procesal a partir de los 14 años. Pero aquí la pregunta sería, no sé qué pasa en Nicaragua, pero aquí fácilmente usted está en un alto, en una de las calles populosas de San Miguel, y usted ve niños vendiendo, usted ve niños limpiando parabrisas, usted ve niños en actividad laboral. Esos niños tienen 10, 8, 9 años de estar en esa actividad. Imagínese un niño de estos de 10 años, llega a plantear un caso a sede judicial, ¿debería el juez admitirle o no admitirle? Entonces, a mí me parece que la regla general es 14 años, pero excepcionalmente, si las condiciones de madurez de un niño dan como para entender lo que a él le está afectando, pues el juez debería obligadamente admitirle. Bueno, Alex, muchas gracias. Me estás diciendo que ya te teníamos secuestrado. Ahora sí, Alex. Hola, sí. Sí. Que te teníamos secuestrado, dicen, aquel tiempo completo. Okay. Bueno, muchas gracias, Alex. Esperamos otra vez poder contar con ustedes, con la universidad también. Muchas gracias a la universidad por el apoyo. Y pues nosotros creemos que hemos aprendido un poco más, todos los días aprendemos, y ahora con esta magnífica exposición, pues que le digamos. Bueno, yo de igual manera, Belda, les agradezco la oportunidad y siempre es un gusto compartir con ustedes, ¿verdad? Y desde luego en lo que yo pueda ayudarles y la universidad pueda colaborarles, con mucho gusto lo haremos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buen día. Sí.